Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo que es una reseña de la película La Espada Invencible de 1980 de Terry Marcel, como veis ahí, como tengo puesto, que originalmente se llama Hawk the Slayer o Hawk el Asesino. Pero en este caso lo de La Espada Invencible a mí me llama más la atención que el título original. Y bueno, esto es una petición de un suscriptor reciente, Pitu García, en el cual, pues aprovechando que estaba participando en uno de los directos del Rincón del Cimmerio, en el que se estaba tratando del Berkami de viaje y de aventuras en la era Iboria, en el que Boris Ramírez nos estaba contando desentrañando todo el proyecto, que el Berkami, para el que no lo sepa, es una especie de crowdfunding, en el cual ya está el objetivo conseguido, con lo cual cualquiera que se sume al proyecto va a poder conseguir ese proyecto, que es un cómic juego, cómic libro, cómic juego, donde vamos a interpretar a un personaje dentro de la era Iboria, que no es Conan, pero sí está dentro de este lore de la era Iboria, y que está muy interesante, está muy trabajado, muchos detalles, mapas, fichas, está muy bien. La verdad es que invito a que le echéis un ojo en berkami.com y que vayáis allí. Bueno, pues en todo esto aprovechó este suscriptor en hacerme esta petición de la espada invencible, que como él bien decía, no es un refrito porque es anterior a la propia Conan el Bárbaro, que es la que, digamos, ha popularizado de alguna manera bastante este subgénero de espada y brujería. Con lo cual me pareció interesante, me sonaba. El caso es que no lo tenía muy claro, pero cuando la he visto la verdad es que no recordaba nada, o sea que en principio no la había visto. La acabo de descubrir recientemente ahora, lo cual le doy las gracias también al propio suscriptor porque me ha hecho descubrir un poco una película nueva y bastante interesante, ¿no? Como ya digo, esta película se estrenó en diciembre del 1980 y anterior al propio Conan el Bárbaro, con lo cual estaba iniciando en los 80 este subgénero de espada y brujería, lo cual me ha gustado bastante la película, la idea y todo lo que desarrolla está muy bien. ¿Cuál es el problema que podemos encontrar en esta película? Pues el presupuesto, que es un muy de bajo presupuesto, entonces claro, el resultado pues no llega, no es tan vistoso. Pero bueno, muchas veces pasa que este tipo de películas, a pesar del presupuesto, se convierten en películas de culto y esta tiene todos los mimbres para eso, ¿no? Al fin y al cabo. A pesar de, bueno, pues que el resultado no, como digo, pues no resulte tan brillante como podía haber sido en su inicio. He estado también informándome un poco y en las características o en las curiosidades de IMDb, que no te pueden encontrar curiosidades de todas las películas, o sea que ahí podéis adentraros, ¿no? A la hora si queréis hacer críticas, pues ahí tenéis un montón de curiosidades. Si no lo encontráis en los extras, ¿no? De los propios formatos físicos del DVD o del Blu-ray. Bueno, pues en definitiva, estaba leyendo de que el casting original era para Richard Gere como Hawk y Kirk Douglas como Voltan, el villano. La verdad es que en el año 79 que Richard Gere estaba haciendo una película bélica, Yankees, y creo, bueno, no recuerdo ni la película, y Kirk Douglas había hecho en el 79 precisamente, o había estrenado la de Cactus Jack, ¿no? Que junto a Arnold Schwarzenegger, que estaba por allí haciendo es una parodia del western, ¿vale? Una parodia en plan absurda, ¿no? Y que la verdad es que, bueno, habían llamado a estos dos y yo imagino que podía haber habido un poquito más de presupuesto o se hubiera invertido a lo mejor un poquito más o alguna productora hubiera estado más interesado y podía ser un proyecto bastante interesante, ¿no? Esto podía haber sido un principio, digamos, un antes y un después, ¿no? En este subgénero. Hubiera promocionado bastante y a lo mejor, pues bueno, ya el hecho de Conan el Bárbaro, pues hubiera compartido, ¿no? Esa popularización, ¿no? De este subgénero. Bueno, en definitiva, la película me ha gustado bastante. La verdad es que me ha parecido muy interesante por lo que digo. Y que, bueno, ¿de qué va esta película? Me da tanto rollo y me estoy enrollando demasiado. Bueno, Este es el relato de las hazañas históricas, de la lucha encarnizada para lograr el triunfo del bien sobre el mal, y de la espada maravillosa,
blandida por un héroe extraordinario, cuando las legiones de la oscuridad acechaban la tierra. Bueno, la premisa es que Voltan mata a su propio padre por ansias de poder, porque le cuenta un secreto determinado que le va a dar mucho poder. Pero el padre se niega y Voltan pues le atraviesa con la espada. Hawk no puede evitar esto y bueno, antes de dar el último suspiro al propio padre le cuenta el secreto de la espada mágica, ¿no? Esta espada invencible que le otorga ese poder, ¿no? Y que bueno, y de alguna manera pues va a conseguir, pues bueno, a conseguir lo que quiera, ¿no? Y viendo que su padre muere y fallece, pues promete, jura el propio Hawk que se vengará. Y esto es la premisa, es sencilla y demás. Pero bueno, esta premisa es nutrida con diferentes elementos de la trama. ¿Por qué? Porque bueno, pasado el tiempo, una vez ya establecido lo que es el inicio, pues vemos que bueno, Voltan está recaudando dinero por todo el que puede, tiene su propio grupo de secuaces, tiene un hijo también, etcétera. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y en eso que Voltan llega a una abadía y para conseguir pues oro, pues secuestra a la abadesa a cambio de que esa congregación de la abadía le consiga el oro, que es un oro escondido que nadie sabe dónde está. Y bueno, esto va a iniciar el hecho de que se busque a Hawk, ¿no? El que ya tiene cierta fama por hacer el bien a lo largo de todo el territorio y que ven la manera o la única manera de poder recuperar a la abadesa, ¿no? Y claro, pues todo esto va a llevar a que Hawk, al enterarse de que Voltan está detrás de todo esto, pues que quiera ejecutar su propia venganza. Y entonces sabe que es muy numeroso la banda, ¿no? de su hermano y va a necesitar ayuda. Y gracias a la ayuda también de una bruja, pues va a localizar o va a reclutar pues a gente que él conoce, de que veis ahí, que lo tengo ahí puesto, que es a Baldin, a Crow, bueno, Ranulf es el que busca a Hawk y Gord, ¿no? Son con este grupillo es que va a hacer frente, ¿no? al rescate de esta abadesa. Y ahí tenemos a Baldin, que es un enano, a Crow, que es un elfo que le llaman gnomo en la película, en el doblaje, y tenemos al gigante Gord, ¿no? Y cada uno con sus características y su manera de ser, ¿no? Y con todo este grupillo, pues bueno, como digo, es el que va a hacer de este rescate. Aparte, va a seguir nutriéndose la película del pasado, tanto de Hawk como de Voltan, el por qué ese odio, no solo el motivo de que haya matado al padre Voltan, sino que hay un odio detrás de todo esto, ¿no? Que digamos la mujer que amaba a Voltan pues se casa con Hawk y esto pues como que no, ya de hecho le tiene la cruz hecha, ¿no? Y quiere vengarse y matarlo si es posible, ¿no? Y a través de esos flashbacks nos va a contar esa historia. Además, no se va a detener en cosillas o elementos como por ejemplo el propio hijo de Voltan, pues tan ambicioso como su padre, iba a querer también ir por su cuenta y enfrentarse al propio Hawk, ¿no? Y donde va a acabar, pues no muy bien, ¿no? Y eso va a incrementar el odio incluso entre los dos hermanos protagonistas de esta historia. Y aparte, pues bueno, vamos a tener por cierta intriga también las monjas de la abadía, pues que quieren solucionar de una manera ingenua el conflicto, dándole el oro directamente antes de que le entregue a la abadesa, pero Hawk sabe que su hermano pues no es de fiar y que no puede ser. Hay un conflicto ahí, se genera cierta intriga, que es verdad que todo se toma de una manera más superficial, porque estamos hablando que la duración de 1 hora y media. Entonces esta película un poco más larga daría más de sí. Lo que ocurre es que, claro, al ser tan poco presupuesto, tampoco hubiera ayudado. Hubiera necesitado un poquito más de
de apoyo o de cuidado del proyecto, porque claro, las actuaciones pues no son muy allá tampoco. Es como da la sensación de que están recitando los textos en muchos momentos. Hay momentos que están muy bien, pero hay otros momentos que parecen que están recitando, dando la réplica uno al otro y como que no le falta algo, ¿no? Pero en momentos determinados. Por lo demás, pues bueno, funciona de manera correcta, ¿no? Ya digo, tomándose muy en serio esta película. Ahí está, que a lo mejor esto va a chocar mucho por la gente que descubra esta película, pues diga, bueno, esto... Pero bueno, la verdad es que a mí me pareció bastante interesante. Y no son pocas las películas que a pesar de bajo presupuesto o que pueden ser mucho más peores, pues se han convertido en películas de culto y esta tiene los mimbres para eso. Y bueno, y todo esto va a nutrir toda esta historia, ya digo, de una manera bastante superficial, por eso se hace una película bastante rápida, no se hace lenta, pues el ritmo pues es ágil, ¿no? Y tenemos, pues bueno, ese reclutamiento de cada uno de los personajes que está metido en una situación determinada y que la bruja va a teletransportar a Hawk para ir en busca de ellos, ¿no? Por eso se hace muy rápido, porque introduce el elemento de la teletransportación. Pues bueno, pues todo esto está bastante bien. Ya digo, lo hace entretenido, simpática y que, oye, pues como película de espada y brujería es a reivindicar a pesar de todo esto, ¿no? Y luego además he estado leyendo también que ha tenido cierta... Le acusaban o de copiar cositas de películas ya famosas como La Guerra de las Galaxias o la propia Superman, ojito. Porque cuando está en el momento del teletransporte hay como unos aros, como cuando está Zod atrapado, ¿no? Capturado allí en Cristo. Y luego en cuanto a la indumentaria del propio Voltan, que lo asemejan a Darth Vader, ni más ni menos, ¿no? Y luego en cuanto al gigante y el enano, como tienen una relación estrecha y donde se va a centrar en cuanto a la relación de personajes, es la que va a tener un poquito más de desarrollo en la relación que tienen ellos dos, pues también lo han asemejado a C-3PO y R2D2. O sea, hasta ese punto llegamos a esto, ¿no? Y a pesar de todo, se nota cierto esfuerzo en todo esto porque, de hecho, el elenco ha sufrido varios accidentes, se han habido varias lesiones, tanto de la bruja, se quemó también creo que la mano, el gigante también al caer se rompió un poquito o se lesionó la mandíbula. Es decir, que han tenido su manera precaria. Yo imagino que no fueron muy, o se nota que parece que hay pocas tomas, ¿no? O poco rodaje, porque claro, hay tomas que están bastante bien, pero hay otras que son, como ya digo, muy de recitar el texto, ¿no? Y supongo que también influyó un poco esto. Y también se anunció una secuela de esta película en 2000 y pico, 2009, que también que he leído, pero nunca se produjo. Eso sí, lo que sí ha tenido es una secuela en adaptación a cómic. Es decir, que hay un cómic además por el propio Garth Ennis, que no es moco de pavo, y que, no sé, la verdad es que no lo sé, no he leído ese cómic, son una serie de grapas, no sé si eran entre 5 y 6 grapas eran, y que, bueno, está reseñada en varios webs de cómic, ¿no? Y la verdad es que parece interesante, la verdad es que me ha llamado mucho la atención y la verdad es que sería interesante poder leer esos cómics, ¿no? Y además la película termina no como queriendo hacer una segunda parte, ¿no? Termina con un speech de la bruja y bueno, de alguna manera pues da pie a que haya más aventuras, ¿no? De hecho, sería el comienzo de una nueva aventura justamente en ese speech, ¿no? Y bueno, y tenemos que también tiene momentos dramáticos. Y en cuanto a la música, he de decir una cosa, es que esto me recuerda mucho al estilo de música que quisieron introducir o introdujeron en Ley de Halcón, ¿no? Si vemos que no es la típica música que podíamos más de una sinfonía más clásica, no, es más moderna. En Lady Halcón pues teníamos piezas como Alan Parsons y demás, que como que parecía que como que no encajaban. A mí me encaja, a mí no me importaba.
pero que chocaba un poco, ¿no? Pues la música es de este estilo. Yo creo que esta fue antes que Lady Halcón, precisamente introducía este tipo de música o este elemento musical mucho más modernizada o no tan acorde con la época, pero sí generando cierta característica de fantasía, ¿no? O sea, una atmósfera especial que, ya digo, que luego reforzaría la propia Lady Halcón en ese estilo, ¿no? O sea, que iría por aquí. O sea, que esta película ha sido el inicio de algunas cositas, alguna influencia, a pesar de que haya cogido estas cosas que dicen de Star Wars o Superman, pues la verdad es que bueno. Bueno, y el protagonista, el actor Terry Jones, que me ha llamado la atención, digo, este actor me suena, y efectivamente, este actor había interpretado a Felix Leiter en la película de James Bond, The Living Daylights, con Timothy Dalton. O sea que me resultó curioso, ¿no? Y bueno, el Abad también está interpretado por el actor también que participó precisamente en Superman, ¿no? En el Consejo Kryptoniano. Y bueno, y Jack Palance, ¿qué decir de Jack Palance? Jack Palance lo hace bastante bien, bastante bien. Ya digo, hay momentos que ya digo que ha sido seguramente han rodado una toma como de ensayo pero y la han grabado como si lo hubieran metido ahí, ¿no? Pero el carisma que tiene el propio Jack Palance tira para adelante con la película, ¿eh? O sea que gracias a él esta película se sostiene más de lo que parece. Y bueno, en definitiva ya digo, me parece muy interesante, es un proyecto que gracias a suscriptor Pitu García pues me ha descubierto y muy contento, la verdad, pues además tiene detalles. Bueno, otra cosa que me ha llamado la atención es que cuando está reclutando al enano, el enano pesca un pez y lo que hace es tragárselo. ¿Os acordáis de la escena de V de Diana tragándose el ratón? Pues la rata, pues lo mismo, pero con un pescado. O sea, encima de todo es precursora también de determinados detalles que me resultaron graciosos, ¿no? En este sentido, me recordó eso, o sea, una pasada. Y bueno, ya digo, una película que es correcta, que si hubiera tenido más presupuesto hubiera sido muy buena, la verdad, hubiera estado muy bien, más cuidada, el guión está bien, o sea que el guión no, en ese sentido no comento, no le puedo poner pegas porque es una pura espada y brujería, con lo cual, ya digo, eso no, en ese sentido no hay nada que reprocharle. Y que, ya digo, recomendable si no lo habéis visto, pues ya digo, he contado bastantes cosas, ¿no? Al final, pero bueno, creo que merece la pena ser reivindicada y me alegro de que este suscriptor me lo haya solicitado y muy satisfecho, la verdad, pues del resultado. Así que nada, no os entretengo nada más y hasta la próxima. Chao, chao.